Señala que no hay perspectiva de crecimiento para este año, ¿no? En el sentido de que habrá cierto crecimiento, pero no vamos a retomar los niveles que tenían en el 2018, tomando en cuenta que en el 2019 no crecimos y la economía cayó, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? O sea, y de hecho, me acaban de publicar el día de hoy, o ayer salió, o hoy, ayer, un artículo en Bolivia, que se lo acabo de mandar a Daniela para que se los mande, sobre que vamos a una larga crisis, no solamente en México, sino en América Latina. ¿Por qué razón? Porque encaramos problemas de oferta y demanda. Eh, Es decir, la inversión fija bruta ha caído significativamente, ha venido cayendo significativamente desde los 80s y luego cayó en el 2019 y vuelve a caer ahora en el 2020, tanto por la política de austeridad como por la propia crisis que estamos enfrentando. Y a eso se le suma la destrucción, el cierre y quiebre de empresas que está implicando destrucción de capacidad productiva, de planta productiva. Entonces, esto te está frenando el crecimiento actual y potencial de la economía nacional. Entonces, hay problemas de oferta, hay menor capacidad productiva. Y ello viene acompañado de desempleo, de menores salarios, que te disminuye el consumo, te disminuye la inversión privada, aunado a la política de austeridad fiscal, de contracción del gasto, los recortes presupuestales que te contraen demanda y te tienen impacto negativo sobre la oferta, cómo se interactúa la caída de la oferta y la demanda, de demanda y oferta. Y esto te pasa a mermar el crecimiento, repito, presente y futuro de la economía nacional. Eh, Es decir, a la caída del gasto público, la caída del consumo y la inversión en pública y privada se le suma la caída de exportaciones, que es un componente de demanda, ¿no? Entonces esto te desestimula más la inversión y te sigue recrudeciendo la contracción de la capacidad productiva, te sigue generando mayor desempleo y que te repercute de nuevo en menor demanda. Y el problema es que no hay políticas contracíclicas, ¿no? O sea, el gobierno, el día de ayer, en la mañanera, el presidente anunció que van a seguir los recortes presupuestales, no entender nada de economía, carajo, ¿no? No ve cómo está la situación y insiste en más de lo mismo, que viene cree que el sector privado por sí solo va a retomar la actividad económica y el sector privado no va a invertir si no hay crecimiento de demanda. Y para que haya crecimiento de demanda tiene que haber incremento del gasto público, incremento de empleo, incremento de salarios, cosa que no acontece, o incremento de exportaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta que los componentes de los determinantes del crecimiento pues, es la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, y tenemos una política monetaria de alta tasa de interés que te encarece la inversión y por lo tanto te la restringe. La política fiscal, repito, sigue los recortes presupuestales y la política cambiaria se está apreciando el peso, se abarata el dólar y eso se abarata los productos importados y las importaciones siguen desplazando a la producción nacional. Entonces esto te atenta sobre la dinámica de acumulación y sobre el crecimiento. Y otro determinante de la inversión, digo, del crecimiento de la inversión privada, ¿no? Nacional y extranjera. Y la inversión está en función de las expectativas de crecimiento. Entonces, si no hay crecimiento de demanda, si no hay crecimiento de gasto público, de exportaciones, pues lógico, no hay inversión privada, ni nacional, ni extranjera. Y otro determinante del crecimiento, decíamos, son las exportaciones. Y siguen contraídas. O sea, de repente algunos sectores uno puede ver en la prensa que está creciendo las exportaciones, de repente la industria automotriz en tal mes, pero pues son comandadas por empresas transnacionales que tienen un alto componente importado y la dinámica de estas no irradia sobre el conjunto de la economía. Entonces, el problema es
que mientras la política económica no cambie, seguimos con austeridad fiscal, pues la economía pasa a depender, repito, del consumo, de la inversión privada, de las exportaciones, y esas están actuando también de forma negativa, evidenciando que no tenemos motor alguno de crecimiento. Eh, y la cuestión es que la inversión extranjera directa estaba viniendo, bueno, tanto para exportar, y como han caído las exportaciones, pues lógico, ya se ha frenado el crecimiento de la entrada de inversión extranjera. También venía para invertir en PEMES y la CFE, y el gobierno con su política de rescatar para la nación esos sectores estratégicos, por lógico frena la entrada de dicha inversión, lo cual está bien, pero tendría que ofrecer opciones de inversión, rentabilidad en el sector industrial y agrícola, cosa que no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Por las políticas fiscales y monetarias restrictivas. Entonces, la inversión que está fluyendo al país sigue viniendo, la inversión financiera, debido al diferencial de tasa de interés interna, externa, pero esa inversión financiera no tiene impacto sobre la actividad económica, no viene a lo financiero. Y viene a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal, que esas sí actúan en detrimento de la actividad económica. Alta tasa de interés que frena la inversión, que te encarece el crédito, te encarece los problemas financieros, te agudiza los problemas financieros de los sectores endeudados, tanto sector público como sector privado, evidenciando el alto costo que implica esa entrada de capitales financieros, que solamente favorece el capital financiero y que actúa en detrimento del crecimiento económico. Y la cuestión es de que el gobierno no rompe con las calificadoras internacionales, o sea, de ahí el por qué sigue con los recortes presupuestales y sigue sacrificando el crecimiento económico. Y el problema es que el crecimiento potencial está cayendo. El crecimiento potencial es aquel que se logra con pleno empleo, ¿no? Es aquel que se logra sin crear presiones inflacionarias. Y al tener menos capacidad productiva, pues menos crecimiento potencial pasas a tener. Menos capacidad de generación de empleo, ni menos capacidad de incrementar salarios o incrementar el bienestar de la población. Entonces, el gobierno, por más que trata de disminuir el gasto para crear condiciones de pago, pues al restringir la actividad económica, decíamos, sigue viendo restringida la recaudación tributaria, y sigue las presiones sobre las finanzas públicas y sigue creciendo el monto de la deuda, ¿no? Entonces, de ahí que pues, la economía mexicana, en dado caso, podrá crecer al 1%, pero no te contrarresta la caída de la actividad económica del 2020 y 2019, ¿no? ¿Comentarios, jóvenes? Están muy callados, jóvenes. ¿Me escucharon o no me escucharon? Híjole. Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, comentarios. pues quizá agregar, profesor, que la inversión extranjera directa, por ejemplo, en el sector en la industria manufacturera, pues no solamente, eh, digamos, está encaminada a la exportación, sino que es una actividad muy poco productiva, y al ser las inversiones generadas, encaminadas a esa industria, eh, y ser poco productiva, pues inhibe que se pueda convertir en un motor de dinamismo para la economía. No es naturalmente una industria que crece, sino que es por capital extranjero que aumenta, digamos, su participación en la economía. Mira, si nosotros vemos la inversión extranjera directa que vino en los 50s y 60s, sí dinamizó la industria y dinamizó la economía, ¿no?
¿Por qué? Porque venía a producir internamente los bienes que el país antes importaba, ¿no? Se impulsó el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, te generó efectos multiplicadores internos en favor, repito, del desarrollo industrial, en favor del empleo y el crecimiento económico. A diferencia de la inversión extranjera directa que ha venido desde los 80 a la fecha, en este contexto de economía abierta, donde dejó de consumir insumos nacionales y pasa a importar los insumos que requieren. Entonces, el componente importado que está detrás de lo que ellos producen, tanto para el mercado interno como para exportaciones, el componente importado es muy alto. Entonces, de ahí que no hay efecto multiplicador interno que irradie sobre el conjunto de la industria, sobre el empleo y sobre la dinámica económica. El empleo que te generan las empresas exportadoras no te contrarresta el desempleo derivado de las cadenas productivas que quebraron, ¿no? Eh, como resultado del gran crecimiento de las importaciones de insumos, ¿no? Eh, entonces, la inversión extranjera directa en sí no es mala, siempre y cuando viniese a generar efectos multiplicadores internos, viniese a sustituir importaciones, viniese a irradiar desarrollo tecnológico, cosa que no hace, ¿no? Sí, y Mira, también compartir la sí, tecnología. sí, y la cuestión que la que estaba viniendo, estaba invirtiendo en Pemex y la CFE. Entonces el gobierno, que es lo que analizo en el artículo que sale hoy publicado, en esta cuestión de la encrucijada de las finanzas públicas, donde señalo que antes, o sea, los gobiernos llamados neoliberales eh, ajustaban las finanzas públicas dejando de invertir en Pemex y en la CFE y permitiendo que la inversión privada, nacional y extranjera, invirtiera en tales sectores. Entonces así el gobierno ajustaba sus finanzas públicas, dejaba de invertir en infraestructura, en Pemex y en la CFE, ¿no? Y entonces, y repito, propiciaba entrada de inversión extranjera directa, que favorecía tanto el sector externo en la cuenta financiera de balance de pagos, y venía a asegurar el crecimiento de Pemex y la CFE, evitando cuellos de botella en el momento en el cual el gobierno dejaba de invertir en ellos, ¿no? Ahora, pero como el gobierno actual trata de resguardar para la nación Pemex y la CFE, eh, pues, lógico, frena, o sea, ya no permite que la inversión privada participe en tales sectores, entonces el gobierno tiene que invertir, ¿no? Justo para asegurar el crecimiento de tales sectores. Y lo que está haciendo es invierte en Pemex y en la CFE a costa de dejar de invertir en otros sectores. Y el resultado está siendo contracción de la actividad económica. Eh, Contracción de la actividad económica que se traduce en menor recaudación tributaria y que sigue las presiones negativas sobre las finanzas públicas y sigue creciendo el monto de la deuda pública, ¿no? Entonces, de hecho, lo que señala el artículo, el gobierno se ha visto obligado a, de nuevo, o sea, que invierta el sector privado en infraestructura y también le ha venido abriendo ciertas ramas dentro de la industria eléctrica y petrolera al sector privado. ¿Justo para qué? Pues para asegurar el desarrollo de tales sectores que son importantes para la dinámica económica, ¿no? Entonces, de ahí que el artículo se llama la encrucijada que tiene el gobierno. O sea, si en realidad quiere rescatar para la nación Pemex y la CFE, pues tendría que invertir. Y para invertir tendría que trabajar con gasto público deficitario, cosa que no pasa por su mente para no ser mal visto por las calificadoras internacionales. Insiste en la austeridad fiscal, ¿no? Y finalmente está cediendo en esos propósitos de resguardar para la nación. O sea, ahí están los acuerdos que han llegado con respecto a la infraestructura. Dice, cuando menos el sector privado tiene que invertir el 50%, ¿no? Y repito, y también le ha abierto ciertas ramas de la industria eléctrica y petrolera. Entonces, se va a encontrar en la disyuntiva de que para mantener la austeridad fiscal, en la cual se han empeñado a lograrla para no recibir malas calificaciones de las calificadoras, pues van a tener que abrir, ¿no?, a la inversión privada, Pemex y la CFE,
a no ser que, repito, rompan con las calificadoras y trabajen con gasto público deficitario en favor de Pemex y la CFE y de la infraestructura y del crecimiento económico, y que el Banco de México compre la deuda pública a baja tasa de interés, ¿no? Justo para evitar presiones negativas sobre las finanzas públicas, ¿no? Pero la bronca es esa, ¿no? El gobierno no quiere romper con las calificadoras, y entonces pues, va a tener que dejar de lado su propósito de resguardar para la nación a Pemex y la CFE, ¿no? Va a tener que seguir abriendo esos sectores, desgraciadamente, ¿no? Porque también, ¿no? Es decir, lo que también coloca el artículo es de que el gobierno debe de ofrecer opciones de rentabilidad en el sector agrícola y el sector industrial para que la inversión extranjera vaya a tales sectores o la inversión privada vaya a tales sectores. Y para ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector industrial y agrícola, el gobierno tiene que incrementar el gasto público. O sea, el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés y tienes que instrumentar políticas proteccionistas a favor de la producción nacional, cosa que no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, ¿no? Comentarios, jóvenes. Están muy callados, hombre. Pues no inicien el año así. Hay que ser participativos. Jóvenes. Y, profe, sobre su artículo anterior, la ley de reforma al Banco de México, mencionaba además el riesgo por la entrada de moneda extranjera. Mencionaba algo así, recuerdo que leía en el artículo. Pero me dices que me pudiera aclarar un poquito por estos riesgos que se incurrirían de aprobarse la reforma. Sí, ¿qué pasa, no? Decimos, estamos en la oferta y la demanda, ¿no? De dólares. Si aumenta la oferta de dólares, se abarata el precio del dólar, ¿no? Y al abaratarse el precio del dólar, se abarata el precio de los productos importados. O sea, perdemos competitividad, ¿no? Entonces, los productos importados baratos desplazan la producción nacional, pasamos a tener menos industria, menos producción nacional, menos crecimiento económico, ¿no? Y no generas efectos multiplicadores internos, ¿no? O sea, la demanda se va a importaciones, ¿no? Menos crecimiento, repito, menos generación de empleo pasas a tener. Entonces, en última instancia, el gobierno debe regular la entrada de capitales, ¿no? Así como regular la salida de capitales para evitar también prácticas especulativas, ¿no? Y lo que el gobierno está haciendo es propiciar la entrada de capitales vía alta tasa de interés para abaratar el dólar y así bajar la inflación. Entonces, el costo de bajar la inflación con entrada de capitales y abaratar el dólar nos ha salido muy caro. ¿Por qué? Porque la alta tasa de interés te frena el crecimiento económico y el abaratamiento del dólar te baja competitividad y te destruye planta productiva, ¿no? Te aumenta el déficit de comercio exterior y pasas a depender más y más de la entrada de capitales. Y al depender más y más de la entrada de capitales, tienes que seguir instrumentando políticas económicas en favor de la entrada de capitales, vía alta tasa de interés, austeridad fiscal, políticas de privatización y extranjerización de la economía, mayor endeudamiento externo, etcétera, ¿no? O sea, lo barato termina siendo caro, ¿no? Sí. ¿Vieron las entrevistas que me hizo Carlos Marín? Sí, profe. Pues al final parece que todo termina siendo un problema de los salarios, ¿no? Creo que le preguntaban por. Bueno, primero comenzó hablando sobre sobre el. Mi hija, estoy en clase, mi hija. Bueno,
Es que me llama mi hija de Nueva York. Perdón. Sí, adelante. Le decía que sí, comenzó hablando sobre pues, las actividades ilícitas a las que se prestaba la reforma que propusieron en el Banco de México, bueno, para el Banco de México, pero al final creo que todo terminó siendo, bueno, le preguntaron también sobre la reactivación económica y al final todo termina siendo problema del nivel salarial, ¿no? ¿Pero por qué dices eso? Porque hay una parte en la que usted dice que, eh, bueno, pasa de hablar del tema de bueno, de las actividades ilegales a las que se presta esa reforma y luego comienza a hablar sobre que en realidad este gobierno no ha hecho pues, las cosas que tenía que hacer y habla sobre pues, que no ha dado un impulso a los salarios. Bueno, pues es todo, ¿no? Mm, Es decir, bueno, tú tienes que incrementar empleo, incrementar salarios para dinamizar el mercado interno, ¿no? Y depender menos del exterior y generar una dinámica interna, ¿no? Necesitas para ello gasto público para crear condiciones de empleo y necesitas también poner el énfasis en la producción, ¿no? Que haya producción suficiente para satisfacer la mayor demanda que se va a derivar del incremento del empleo, del incremento de los salarios. Porque si incrementan los salarios y el empleo, si incrementa la producción, pues vas a generar incremento de demanda y al no incrementarse la producción vas a generar presiones inflacionarias o presiones sobre importaciones y sobre el sector externo, ¿no? Entonces es todo, ¿no? O sea, tienes que tener política económica en favor del pleno empleo, en favor de la esfera productiva, para así poder incrementar salarios y mejorar las condiciones de distribución del ingreso. Sí, pues lo entiendo. Profe, pero usted siempre ha tenido una relación cercana con Carlos Marín, porque No, pues a no, mí me parece un periodista que, sinceramente, pues, de otra corriente, de una corriente ideológica distinta a la de usted. pero sabes, yo no, ahí lo conocí, no lo conocía, no lo conocía. El cuate llamó a la universidad preguntando por un economista y la UNAM me recomendó a mí. A mí me extrañó, ¿no? Y ahí fue cuando lo conocí, porque después ahí, previo a la entrevista, porque de hecho fueron 3 entrevistas, 3 días seguidos, porque yo nunca lo he escuchado al vato, o sea, justo porque, como dices tú, o sea, yo no concuerdo con sus posiciones. Yo nunca he escuchado su programa. Y gente que lo escucha me dicen, oye, él solamente entrevista una vez y a veces 2 veces, pero rara vez entrevista 3 veces, ¿no? Y a mí me entrevistó en 3 días seguidos, porque el vato se entusiasmó ahí por el tema, ¿no? Y de hecho él me dijo que de economía no sabía, ¿no? Y entonces ahí estuvo aprendiendo y a través de la plática iba preguntando. Y me dijo que inicialmente él había contactado al gobernador del Banco de México para dicha entrevista y el cuate le había dicho que tenía que ir al Senado de la República y que no podía. Y después habló con Gerardo Esquivel y Gerardo Esquivel también se entusiasmó, dijo que sí, pero que después se la canceló porque tenía que ir a la Cámara de Diputados también para ver, discutir con los diputados para postergar la decisión. Y entonces de ahí que llamó a la UNAM y la UNAM, o sea, preguntando por un economista y bueno, y dieron mi nombre y mi teléfono, ¿no? Sí, no, yo sorprendido, ¿no? Sí. No, pues yo la verdad es que coincido en la gran mayoría de lo que usted dice, profe. La verdad, a pesar de que pues, tenemos opiniones distintas sobre este gobierno, bueno, tal vez porque yo tengo un poco más de esperanza, pero pues me gusta lo que usted dice, la verdad es que coincido, pero también creo que este señor, pues no sé, o sea, tal vez le entusiasmó lo que usted dice porque pues él cree que en realidad usted, bueno, pues a pesar de que usted es de una ideología contraria a él, y antes pues se podría interpretar como que era también pues del mismo bando que Andrés Manuel, pues ahora creo que también está utilizando pues
su ideología en este momento para unirse a las voces críticas, pero pues creo que sin entender, o sea, bueno, creo que su intención en este momento es más, pues, pues no sé, bueno, creo que es una ideología contraria y su intención era más criticar que pues exponer algo Mira, sensato. mira, a mí me preocupa el país, ¿no? A mí no me preocupa López Obrador en absoluto, ¿no? A No, mí no claro, claro, por eso le digo que me yo, o sea, yo creo que usted tiene preocupa, intenciones distintas, profe. a mí O me sea, creo que preocupa. usted es una persona de otro. No, por eso te digo, a mí me preocupa el país, ¿no? Es decir, a López Obrador lo conozco desde el 90, carajo, ¿no? ¿No? Y nunca tuve buena relación con él. Un vato así prepotente, de repente cuando dice, oye, necesito tales datos, así. Y bueno, ¿y este güey qué se cree, carajo, andarme pidiendo así, ¿no? Este, porque iba a tener un debate con Fox cuando Fox era candidato a gobernador allá por Guanajuato, qué sé yo. Y yo dije, bueno, ¿y este pendejo? O sea, hay formas de pedir las cosas, ¿no? Como si yo fuera ahí de la chingada, perdón. No, hay niveles, hay niveles. No, lo entiendo. No, por eso digo, profe. O sea, usted a mí me parece un excelente crítico y todo lo que dice me parece acertado, pero me sorprende cómo esta persona, con ideología contraria a la de usted, le da espacios a, le da su espacio en un programa que siento que, por ejemplo, en otros tiempos jamás le habría dado. Eso es Ah, lo no, que... no, sí, 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 eso, sí, sí, sí. Sí, pues de hecho, ahí, bueno, no sé si vieron ahí también el Parlamento abierto cuando se discutió lo de las Afores. Todos los que hablaron antes que yo, todos eran del sector financiero. Y a todos los critiqué, carajo, ¿no? Ellos, lógico, en contra de la reforma, porque iba a disminuir las comisiones. Y yo estaba en contra de la reforma porque no iba al kit del asunto, ¿no? No encaraba el problema de raíz. Y critiqué, o sea, yo y les dije así tal cual, que mientras el sector financiero siga siendo el hegemónico en este país, no hay perspectiva de salir de la crisis. No, 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 yo tengo muy claro, repito, quiénes son mis enemigos, ¿no? Y mi enemigo no es el gobierno, ¿no? Repito, yo voté por ellos y seguiré votando por ellos, ¿no? Porque pues, la alternativa la conozco, ¿no? Digo, la alternativa es lo que representa el PRI, el PAN, etcétera, ¿no? Los conozco, ¿no? Pero pues me sorprende igual cómo le dan espacio en Milenio y no, por ejemplo, en una cadena más como la Octava, que se adecue más a la forma de pensar de usted. Pero Julio Astillero sí me da espacio, me publica cada semana. Mm. Ah, sí, Eh, eso sí. la mujer esta, la de la jornada, esta Carmen Lira, no me quiere, ¿no? Varia gente ha hablado con ella para que yo escriba en la jornada nacional y se opone, ¿no? Porque la gente se pone cárceles mentales, se ponía cárceles mentales en los gobiernos peristas, ¿no? Y panistas, y se pone cárceles mentales en el actual, ¿no? ¿No? Sí, porque saben hasta dónde son críticos, ¿no? Y ningún economista de la jornada escribe como yo, ¿no? Perdón, ¿no? No, no, sino no es nada fácil abrirse camino, ¿no? No, y menos con objetividad. Creo que usted está en el centro. O sea, ni es adulador, o sea, y aparte crítica con fundamento, ¿no? Como otros espacios. Digo, y en la propia UNAM, ¿no? Como digo, me han obstaculizado, ¿no? Como digo, y ahora, bueno, ahí como digo, me sorprendió
que el cuate cuando consultó a la UNAM, dieron mi nombre, ¿no? Ahora, y me sorprendió, que es impresionante la gente que ve Milenio, carajo, ¿no? O sea, o que ve este programa, ¿no? O sea, la entrevista esta, a los pocos días ya traía más de 2,000 visitas en YouTube, ¿no? A los 4 días ya traía 2,200 visitas, ahorita no sé cuántas lleven, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a la clase, jóvenes. ¿Sí se ve? No, profe, no veo la presentación. ¿Sí se ve la presentación? No, no se ve, profe. ¿No se ve? No, todavía no. No, pues ya lo estoy viendo, pero bueno, a ver, déjenme, es que me equivoqué, perdón. Ahora tengo que revisar. Es que le aplasté donde no le debía aplastar. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya se ve, profe. Ok. Bueno, ese libro, estancamiento económico y la desigualdad del ingreso, dos procesos que se retroalimentan. Este libro, todavía hay y está muy barato, ahí en la librería de la UNAM, ¿no? Y repito, y lo mandan sin costo de envío, ¿no? Cuesta menos de 100 pesos. Ok. Entonces, cuando un país trabaja con libre movilidad de capitales, tiene que eliminar el riesgo cambiario, ¿no? Es decir, si tú permites la libre movilidad de capitales, ¿qué pasa? Si el capital financiero está ubicado en tu país, se ve riesgo de devaluación, se va y allí se te devalúa la moneda. Entonces, en el contexto de libre movilidad de capitales, tienes que asegurar la estabilidad del tipo de cambio, que es lo que ha venido pasando en nuestro país. Y para para asegurar la estabilidad del tipo de cambio, pues tienes que trabajar con alta tasa de interés para promover entrada de capitales, tener reservas internacionales y así asegurar la convertibilidad peso-dólar a un tipo de cambio nominal estable, ¿no? Porque, repito, si no aseguras condiciones de estabilidad, el capital se te va. Dice, no, va a haber devaluación. Dice, si el gobierno termina incrementando el gasto, esto va a generar inflación, devaluación, entonces yo me voy. Entonces el gobierno tiene que trabajar con austeridad fiscal para eliminar presiones sobre precios, sobre importaciones, sobre el sector externo que pueda desestabilizar la moneda. Y de ahí el por qué hemos estado condenados por décadas, ¿no? Desde que se permitió la libre movilidad de capitales en el 90, hemos estado condenados a altas tasas de interés y austeridad fiscal para asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Y las reformas estructurales de privatización y extranjerización para que el capital venga a tener reservas internacionales y asegurar la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, de ahí que, o sea, la bronca es que México, decíamos, no tiene condiciones para estabilizar el tipo de cambio. O sea, porque si tienes déficit de comercio exterior, el déficit de comercio exterior te tiende a devaluar la moneda. Entonces, se ha logrado la estabilidad del tipo de cambio a pesar del déficit de comercio exterior vía entrada de capitales. Y de ahí que toda la política económica ha estado dirigida a promover entrada de capitales, alta tasa de interés y austeridad fiscal, reformas estructurales de privatización y estabilización de la economía, ¿no? Entonces, de ahí que se señala que se controla la inflación sobre bases que no son sustentables. Es decir, una vez que dejen de venir los capitales, que fue lo que aconteció ahora cuando viene la crisis en marzo, el tipo de cambio se disparó hasta 25 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque el capital salió y dejó de venir. Entonces, de ahí que el Banco de México pues, te mantiene el diferencial de tasa de interés, mientras el resto del mundo la baja a cero. México la mantiene positiva para promover entrada de capitales y así asegurar entrada de capitales para mantener estable el tipo de cambio. Y ahí está a 19 pesos por dólar, ¿no? O sea, México no tiene condiciones internas para asegurar la estabilidad de tipo de cambio, porque para asegurar la estabilidad de tipo de cambio, sin necesidad de entrada de capitales, tendrías que tener superávit de comercio exterior, y cosa que no tenemos, ¿no? Entonces,
Y luego, y en eso se ubica también la autonomía del Banco Central, que se le quita el control de la moneda al gobierno. ¿Para qué? Pues para que no trabaje con gasto deficitario que vaya a generar inflación, que vaya a devaluar la moneda. Entonces, la cuestión es que al quitarle al gobierno el control de la moneda, pues su gasto pasa a depender de sus ingresos tributarios. Y la cuestión es que los ingresos tributarios están en función de lo que gasta el gobierno. Si gasta poco, recauda poco. Y aparte se dan los problemas de evasión, ilusión tributaria, que reducen la capacidad de gasto del gobierno, tomando en cuenta que no puede utilizar la moneda para financiarse con ella, ¿no? Y la cuestión es que si el gobierno recurriese a aumentar impuestos para incrementar su gasto, esto no tiene impacto sobre la actividad económica, debido a que el gobierno estaría gastando lo que otros dejan de gastar, ¿no? Y luego también, o sea, si el gasto público se canaliza al pago de la deuda, pues no tiene impacto sobre mayor demanda, ¿no? O sea, al canalizarse el gasto al pago de la deuda, pues va al sector financiero, ¿no? Los cuales no invierten, ¿no? Entonces vemos cómo la contracción económica generada por la austeridad fiscal no ha afectado a la cúpula empresarial, debido a que la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, ¿no? Decíamos, el gobierno venía logrando la austeridad fiscal, dejando de invertir en Pemex y la CFE, ¿a costa de qué? De permitirle que el sector privado invirtiera en infraestructura, en los sectores estratégicos, ¿no? Pero la bronca es que el sector privado en su conjunto sí se ve afectado por la austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal, al sustentarse en vía de disminución del gasto, te contrae el mercado interno y te contrae la venta y el ingreso de los productores que producen para el mercado interno. Entonces, vemos cómo el Estado se deshace de los sectores estratégicos, debido a que perdió el control de la moneda y está obligado a trabajar con austeridad fiscal, ¿no? Entonces el gobierno deja de cumplir sus objetivos de crecimiento, empleo y bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque se subordinan los intereses del capital financiero de mantener estable el tipo de cambio, de reducir la inflación a costa de sacrificar los objetivos de crecimiento y empleo. Y lo que también hemos señalado, o sea, que no hay razón económica que justifique que las finanzas públicas tengan que estar equilibradas en un contexto donde está cayendo las exportaciones, se incrementa el déficit fiscal, el déficit de comercio exterior, perdón. Entonces, en la situación actual, repito, caen las exportaciones, cae la entrada de capitales y el gobierno trabaja con austeridad fiscal. Pero espérate, si está cayendo las exportaciones, está cayendo el consumo y la inversión privada, es para que el gobierno incremente el gasto y así contrarrestar el efecto negativo que origina la caída de exportaciones y del consumo y la inversión privada. Y no, o sea, al trabajar con austeridad fiscal, más pasa a ahondar los problemas que enfrenta la economía. Entonces, la desigualdad del ingreso no solo ha contribuido a frenar la actividad económica, dado que la demanda, la menor demanda derivada de la mayoría de la población se ha visto reducida. O sea, la desigualdad del ingreso te atenta sobre el crecimiento, porque al ver disminuido el ingreso, los sectores de bajos ingresos, ellos gastan todo su ingreso. Pues al disminuir su ingreso, disminuye su gasto, y eso te contrae mal la actividad económica, ¿no? Es decir, la propensión a gastar es mayor en los sectores de bajos ingresos que en los sectores de altos ingresos. Entonces, la desigualdad del ingreso derivada del desempleo, de los menores salarios, te viene a contraer más la actividad económica. Entonces, cómo la desigualdad ha contribuido a impulsar la financiarización de la economía, debido a que los sectores de altos ingresos canalizan sus recursos al sector financiero. Y a impulsar prácticas especulativas que ofrece dicho sector, que actúa en detrimento del sector productivo, ¿no? Y esto viene a ampliar más la desigualdad en la economía. O sea, crece más el sector financiero, crece menos el sector productivo, crece menos la generación de empleo y de ahí la mayor desigualdad del ingreso y la riqueza. Entonces, la baja inflación no mejora el ingreso real de la población, ¿sí? Porque, ¿qué dice el Banco de México? No, dice, hay que bajar la inflación para proteger a los que menos tienen. Pero usted baja la inflación, repito, aumentando la tasa de interés y restringiendo el gasto público, termina disminuyendo la actividad económica, termina disminuyendo la creación de empleo
Entonces, ¿de qué te sirve que la inflación baje si estás desempleado y no tienes ingresos para poder gastar, ¿no? Entonces, entonces, de ahí que la menor inflación, más que impulsar el crecimiento económico, repito, y mejorar la participación de los salarios, actúa en contra, ¿no? O sea, la menor inflación te ha agudizado, te ha contraído la actividad económica, te ha aumentado el desempleo, te ha disminuido los salarios y te ha disminuido la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Entonces, el problema es que mientras más se tarden en reconstruir las cadenas productivas, como la producción agrícola, menos viabilidad tenemos de sortear los embates externos. Menos viabilidad tenemos de lograr un crecimiento sostenido, de incrementar el empleo, los salarios y mejorar la distribución del ingreso. De ahí que decíamos, tienes que encarar los problemas de oferta, los problemas de producción y incrementar demanda, ¿no? Dice, el hecho que las políticas predominantes no estén configurando altas tasas de crecimiento no implica que hayan fallado, ¿no? ¿Por qué? Porque sus objetivos no han sido el crecimiento económico, el empleo, la distribución de ingresos, sus objetivos han sido en favor del sector financiero, ¿no? Sus objetivos han sido en favor de ser bien vistos por los calificadores internacionales, carajo, ¿no? De que somos respetuosos con la austeridad fiscal, con el equilibrio de las finanzas públicas, por favor, carajo, ¿no? La baja de salarios no logra contrarrestar la pérdida de competitividad que enfrenta la mayoría de los productores nacionales, debido a la mayor productividad de los competidores, ¿sí? Porque en el enfoque convencional te dicen que tienes que sacrificar salarios para mejorar competitividad, incrementar exportaciones, la dinámica económica es que se va a traducir en mayor empleo y mayor crecimiento, pero resulta que pues, eso no se da, ¿no? Que a pesar de los bajos salarios, supuestamente te mejora la competitividad, los competidores te bajan costos bien incrementa la productividad. Y quien se beneficia de los bajos salarios han sido las empresas transnacionales, carajo, y no la economía en su conjunto. O sea, los bajos salarios nos han traducido mayor empleo, sino al contrario. Los bajos salarios te contraen demanda, te contraen la producción, te contraen la generación de empleo. Entonces, lo que decíamos también, ¿no? Cómo la promoción de la entrada de capitales ha llevado a que la economía sea controlada por los capitales nacionales y transnacionales. O sea, el mayor poder económico y político de estos les ha permitido presionar para que las políticas establecidas actúen a su favor. Sí, o sea, la política actúa en favor del gran capital, ¿no? Y ahí el por qué, repito, la austeridad fiscal que lleva a disminuir la participación del Estado en la actividad económica y la contraparte es aumento de la participación de la cúpula empresarial en la economía. Políticas de alta tasa de interés que favorecen el sector financiero. Política de estabilidad de la moneda que favorece el sector financiero. Lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo los gobiernos venían impulsando reformas estructurales bajo la creencia de que, de que ello incrementaría la productividad y la capacidad productiva del país. Y pues no, lo que ha originado la reforma estructural es un cambio patrimonial. Lo que era del gobierno ahora es de la cúpula empresarial. Y no ha habido incremento de la productividad ni de la capacidad productiva. Simplemente ha habido cambio de dueños, ¿no? Dice, las reformas estructurales son reformas del lado de la oferta, encaminadas supuestamente a incrementar la productividad, reducir costos y mejorar la competitividad para incrementar exportaciones y ajustar el déficit comercio exterior y retomar el crecimiento, cosa que no han logrado, ¿no? Entonces, lo que decíamos, tales reformas son cambios patrimoniales, el sector privado pasa a invertir, el gobierno deja de hacerlo, por lo que no hay incremento de capacidad productiva ni de productividad, ni mayor generación de empleo, ni de crecimiento. Pueden interrumpirme cuando deseen, jóvenes, cualquier pregunta. La apertura económica ha favorecido el ingreso de los que producen y comercializan los bienes que importamos, ¿no? Sí, son los que nos venden productos los que se han favorecido por la apertura comercial, que ha aumentado el componente importado de la demanda de la producción, a costa de desplazar la producción nacional, ¿no? A costa de aumentar el déficit comercio exterior, de afectar las finanzas del sector público y privado, ¿no?
y la tecnología y el financiamiento juegan un papel importante en el crecimiento de las economías. Sin embargo, ello es controlado por el gran capital y no se esparce en las economías a fin de que homologuen su crecimiento. ¿Sí? O sea, hay un monopolio, ¿no?, de la tecnología y el financiamiento, ¿no? O sea, eso no irradia el conjunto de la economía, ¿no? Entonces, esto venía aumentando el proceso de centralización del capital. Si otros países han logrado condiciones de crecimiento fuera de las grandes potencias, o sea, en el caso de China, se ha debido en los países del sudeste de Asia, en gran medida a la piratería, la tecnología, como una estrategia seguida en torno al desarrollo tecnológico, el capital humano y financiamiento, ¿no? El mismo Japón también se desarrolló vía piratería, ¿no? Todos los países del sudeste de Asia, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico está asociado a quienes cuentan con los recursos financieros para ello y se acentúa la centralización de la producción de la riqueza, ¿no? La estructura laboral y salarial también se dispara a favor de los trabajadores con alta especialidad y habilidades, por lo que se acentúa la desigualdad del ingreso entre tus trabajadores. Vean ustedes, bueno, de hecho, lo vimos o lo vamos a ver en los próximos capítulos, cómo la estructura salarial se ha acentuado, ¿no? Aumenta el número de trabajadores que perciben menos de 3 salarios mínimos y disminuye el número de trabajadores que perciben arriba de 3 salarios mínimos. La crisis le abre posibilidades de expansión al gran capital, ya que las economías con fuerte deuda e incapacidad de pago venden activos y dan concesiones en sectores estratégicos al sector privado para recibir flujos de capital que encargan los problemas del sector externo y de deuda, ¿no? Es decir, se amplía así la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional y te sigue recrudeciendo la desigualdad del ingreso y la riqueza. La mayor participación de las ganancias y el ingreso nacional se explica más por las ganancias financieras y no tanto por las ganancias del sector productivo, dado el proceso de financiarización y desindustrialización de las economías. Esto se da a nivel mundial y nacional. ¿Comentarios hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. Con respecto a la relación de la propensión del consumo, igual el texto decía que las personas de ingresos menores había más propensión al gasto y al consumo, o no sé si lo entendí al revés, pero pues no sé si según yo estaba establecido igual así en el libro, bueno, en los capítulos, y la verdad es que no entiendo esa relación, porque bueno, entiendo que las personas con mayor ingreso, y a largo plazo continúan con ese mayor ingreso, puede ser ya sea por un menor consumo o un mayor ingreso, pero pues bueno, yo tenía entendido que las personas pues, más con menores ingresos consumían y gastaban muchísimo menos que las personas de mayores ingresos, entonces no entiendo bien esa relación. Hay que recordar que la propensión marginal a consumir es qué tanto consumes de tu ingreso, ¿no? Y la cuestión es que la gente de bajos ingresos consume todo su ingreso, ¿no? Es tan poco su ingreso que lo consumen, ¿no?, para poder sobrevivir. La gente de altos ingresos tiene altos niveles de ingreso y lo que consumen es una parte mínima de todos sus ingresos, ¿no? A eso se refiere la propensión marginal a consumir. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, la cuestión es de que cuando tú aumentas el desempleo y bajas los salarios, estás afectando al grueso de la población que consume todo su ingreso. Entonces, de ahí que disminuye el consumo, ¿no? Disminuye la demanda. Decíamos, ¿no? 70% de los trabajadores percibe menos de, de, de 3 salarios mínimos, ¿no? Entonces han mantenido por décadas contraído el salario mínimo.
Entonces, mantienes contraído el consumo. Claro, y profe, perdón, tengo otra pregunta. Sabemos que pues México, al menos en años anteriores, se había enfocado mucho al apoyo del sector financiero y pues todo lo relacionado con este sector. Pero al saber que no complementa o que no contribuye al resto de los sectores productivos, no, yo no entiendo cuál es la fijación que tiene el gobierno por seguir apoyando a este sector si justo no hay contribución a lo que realmente genera, pues, aunque sea un mínimo de ganancia o crecimiento. ¿Qué dicen los demás? ¿Algún comentario a esto? Porque esto acontece a nivel mundial, ¿no? El sector financiero es el hegemónico. Pues en el capítulo decía que porque este sector tiene poder dentro del Congreso, ya que puede incluso estar siendo los tomadores de decisiones o igual son los que financian las campañas para los políticos. Y acontece en todas partes del mundo, ¿no? Wall Street te financia campañas de senadores, de congresistas en Estados Unidos y a nivel mundial, carajo, ¿no? Igual acá, ¿no? Es decir, antes no solamente te financiaban las campañas del PRI o del PAN, sino ya pasan a ser copartícipes, ¿no? Pasan a ser senadores, pasan a ser gobernadores, pasan a ser diputados, ¿no? Para ya incidir directamente, ¿no? Y no estar dependiendo de otros, ¿no? Sí, el sector financiero es el hegemónico a nivel mundial, a nivel nacional, y dicta las políticas económicas a su favor. Y esto, repito, acontecía a principios del siglo XX y nos llevó a la Gran Depresión del 29-33. Entonces, lo que aconteció ahí en esa crisis de proporciones fue el cambio de la correlación de fuerzas. Roosevelt, ¿no?, subordinó lo financiero en favor de lo productivo. Las políticas de New Deal era justo la eutanasia del capital financiero, como diría Keynes, ¿no? Y hubo grandes financistas que se suicidaron, se tiraban de los edificios. ¿Y por qué? Porque la gente estaba en las calles protestando, delinquiendo, y había que generar condiciones de pleno empleo, y el sector hegemónico pasó a ser el sector productivo. Los sindicatos eran fuertes en los 30 a nivel mundial, ¿no? En los sindicatos en América Latina y en México que andaba la internacional, ¿no? A propósito de la internacional, se lo voy a mandar a Daniela para que se los mande, el festejo de Año Nuevo en Beijing, ¿no? Llorecio, ¿no? Pero no se las platico, o sea, espero que lo vean, o sea, se lo voy a mandar ahorita a Daniela, ¿no? Festejaron con la internacional, ¿no? Y qué voces, ¿no? El público estaba vuelto loco, carajo, ¿no? Un espectáculo tremendo. Bueno, y entonces, en los 30, 40, 50, 60 y 70, el sector productivo pasó a ser hegemónico, ¿no?, a nivel mundial, con fuerte participación, repito. En los informes presidenciales se hablaba de objetivos de crecimiento y de empleo, ¿no? A diferencia de lo que pasó a acontecer a partir de los 80, ¿no?, donde los informes te hablan de la austeridad fiscal, de la disciplina fiscal, de la baja inflación, ¿no?, y los objetivos de crecimiento y empleo pasaron a ser relegados, ¿no? Es decir, sí, repito, como las calificadoras internacionales, los organismos financieros internacionales son los que han pasado a dictar la política económica a nivel mundial. Entonces, ¿dónde está la fuerza política, la correlación de fuerzas para cambiar el rumbo, ¿no? O sea, el 52% de la votación en el 2018 no se va a volver a repetir, ¿no? Y con esa votación seguiste con más de lo mismo, pues, por favor, carajo, no, es no entender nada, ¿no?
Profesor, tengo una duda. Ahorita, bueno, en el capítulo decía... La bronca es, o sea, es lo que se analiza en este primer capítulo, ¿no? Es decir, cómo la política económica nos ha llevado a depender de lo financiero, ¿no? Cómo la política económica ha atentado sobre las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, nos lleva desde el comercio exterior, ¿no? Al disminuir la dinámica de acumulación de las empresas y familias terminan siendo endeudadas, ¿no? Entonces dependen de la disponibilidad del crédito del sector financiero. La economía, al tener un gran déficit de comercio exterior, déficit de cuenta corriente, pasa a depender de la entrada de capitales, pasa a depender del sector financiero internacional que le preste o que siga fluyendo a la economía a través de las altas tasas de interés. Entonces, de ahí el por qué toda la política económica pasa a estar en favor de lo financiero, ¿no? Porque la política económica ha actuado en detrimento de lo productivo, ¿no? Nos ha llevado a desequilibrios macroeconómicos que nos lleva a depender del financiamiento interno y externo. Y de ahí que el por qué las políticas económicas actúan en favor de lo financiero, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a ver también en el último capítulo del libro, la última sesión del curso, es que hay que revertir esto. Hay que poner en el centro la esfera productiva del pleno empleo y subordinar lo financiero en favor de lo productivo, y que lo productivo me lleve a disminuir el déficit de comercio exterior, me lleve a mejorar la dinámica de acumulación de las empresas y las familias para no depender del financiamiento interno y externo, ¿no? Y así poder instrumentar políticas económicas en favor de las condiciones endógenas de acumulación, en favor del empleo y de la distribución del ingreso. Sí, perdón, Daniela. Así, ahorita mencionaba que las reformas estructurales que se han dado han sido del lado de la oferta, pero ¿cuáles podrían ser las reformas estructurales del lado de la demanda? Distribución del ingreso, pleno empleo, incremento salarial, gasto público deficitario. Ok. Sí, pero el incremento del salario no también podría ser de la del lado de la oferta, que al final pega en la demanda. O sea, en incrementos salarios te viene a incrementar demanda, ¿no? Y al incrementarse la demanda, te va a incrementar la inversión, te va a incrementar la producción para satisfacer esa mayor demanda. Ok. Gracias. Sí, te podría decir un neoclásico. No, es que el incremento de salarios me va a incrementar costos, ¿no? Me va a disminuir la dinámica de acumulación. Pero te lo está viendo desde la perspectiva de la oferta, los costos. Pero resulta que incremento salarial te incrementa demanda. Entonces te va a incrementar ventas de las empresas, te va a incrementar el ingreso de las empresas. Y por lo tanto, ante el incremento de la demanda, las empresas van a invertir más para satisfacer esa mayor demanda, ¿no? Sí, gracias. ¿Quieren escuchar este, les voy a poner a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Me están escuchando? Sí, profe. Me dicen si lo escuchan, ¿sale? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. ¿Están escuchando? ¿Sí Sí, escucharon? profe. Sí. Sí, profe. Debout l'éternité de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne dans son crâne, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait son table rase, folle esclave, debout, debout, le monde va changer de place, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la sera le genre humain, c'est la lutte finale au bon mot et demain, l'intrêve national sera le genre humain.起来，不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这是最后的斗志，团结起来到明天，迎着那熊孩儿，就一定要实现。这是最后的斗志，团结起来到明天，迎着那熊孩儿，就一定要实现。起来，起来，将我的努力，起来，全世界受苦的人，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。就是谁，那个罗马流，谁懂你们期待？起来，不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这是最后的斗争，团结起来到明天，迎着那熊孩儿，就一定要实现。这是最后的斗争，团结起来到明天，迎着那熊孩儿，就一定要实现。
nationale zur Halle Henri-Men. Just ¿Escucharon? Sí, profe. Ahora yo no sé cómo entrar ahora. Ok. No, pues así se festejó el Año Nuevo en Beijing. Pero no vieron el video, ¿verdad? Solamente escucharon. No, sí, ahí estaba el video Sí, en sí, se vio el video. pantalla pequeña. Ya. Ok, comentarios. ¿Qué contraste, profe? ¿A qué te refieres el contraste? Pues entre cómo celebraron ellos y cómo nosotros. Pues sí, ¿no? Sí, ahí está. O sea, todos ahí estaban en el teatro sin nadie, sin cubrebocas, ¿no? Sí. La verdad es que no entiendo cómo se domó primero allá que en el resto del mundo. Pero fíjate las medidas que tomaron, ¿no? Es decir, cerraron todo, y el gobierno mandaba a cada casa los alimentos para la familia, ¿no? De forma tal de evitar contagio alguno. Y así fue como erradicaron la pandemia, ¿no? Con medidas drásticas. Y aquí dicen, no, que la libertad y que perdón, está mal. Que ni siquiera cubrebocas era obligatorio, carajo, ¿no? Y sí, ya están ahí ya los pronósticos, ¿no? Que en el lapso de 4 años, o para 2027, algo así, ya colocan a China como primer potencia. Oye, el crecimiento está en función de la inversión, ¿no? La inversión de China es el 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Cerca del 40%. Entonces, ha habido un crecimiento de la capacidad productiva, el crecimiento potencial tremendo, ¿no? Que ninguna otra economía lo tiene, ¿no? Y nosotros vamos profundizando en su desarrollo. Comentarios, jóvenes, preguntas. Yo lloré con esa canción, digo porque yo la cantaba, ¿no? ¿Quién no la había escuchado en la internacional? Que qué bonito canta Xi Jinping, dicen en los comentarios, profe. ¿Cómo? Que qué bonito canta Xi Jinping. Ah, los conocen los artistas, yo no los conocía. No, es que Xi Jinping es el presidente de China, profe. Ah, ya. Pero está bueno. Buen video, profe.
Sí, yo tampoco los conocía ni había escuchado la canción. No la había escuchado. Muy bien. Si quieres la versión original. Yo como vengo de las juventudes comunistas allá en el 68, O sea, ¿esa canción es comunista? es la Internacional Socialista. Sí, surgió del movimiento obrero mundial. Que es la misma música del himno francés.